Bueno, muy buenos días, estamos en esta oportunidad con Mariel Giordanino. Ella es presidenta de la agrupación de familias leonas de TDAH. Así que bueno, la idea es que nos pueda contar en este encuentro, en esta charla, un poco cómo se vive este tratamiento desde el lado de las familias y que también nos pueda contar cómo surgió la agrupación. Así que bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio y bienvenida. No, gracias a vos, Aldana, por convocarnos y por confiar, bueno, en nuestros conocimientos o en nuestras experiencias, por lo menos que así lo podemos transmitir porque, bueno, somos familias, somos madres, padres que nos agrupamos, porque Familias Leona es esto, es una agrupación de familias que compartimos el desafío de convivir con un ser querido diagnosticado con TDAH, con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Nucleamos familias de distintos puntos de nuestra Argentina y asimismo de países de habla hispana. También tenemos un grupo de adultos diagnosticados o con presunción de diagnóstico. Vamos alojando a las familias que van llegando a nosotros en los distintos grupos de WhatsApp. Cuando llegan las familias a nosotros, llegan mayormente golpeadas, llegan realmente con dolor. Entonces las recibimos, las alojamos en los grupos más cercanos a sus domicilios, a sus localidades, y les damos contención, apoyo, y las fortalecemos y las invitamos justamente a meterse en el camino de la psicoeducación, ¿sí? Porque consideramos que eh, es el primer paso que debemos de dar para que tengamos un buen tratamiento de salud para nuestros hijos, para nuestros seres queridos. Si no sabemos de qué se trata, es imposible. Y no solamente en los papás, el Mm, núcleo familiar en sí. Depende este desarrollo del tratamiento, este éxito en el tratamiento del conocimiento, saber qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, de qué se trata este sí. TDAH. ¿Sí? Es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Esa H final es la que te indica la hiperactividad, la que se ve, la hiperactividad motora. Después Mm. tenés el TDA, que tiene hiperactividad mental, no se ve, es una persona más sedentaria, pero la cabeza no para. Entonces, ahí también, bueno, surgió con un reportaje de hace muy poquitito, que la mamá decía TDA y a su vez refería que necesitaba picar la pelota para canalizar su hiperactividad porque no podía parar de quedarse quieto. Entonces, parar de moverse. Entonces, hay dos cosas que no se entienden. Si es TDA, no tiene hiperactividad motora. Mm. Entonces no tiene por qué canalizarla con una pelota, tiene otro tipo de herramientas. Esto es un trastorno del neurodesarrollo, es neurobiológico. Y cuando digo trastorno, entiendo que es una palabra dura, que tiene muchos prejuicios, pero justamente se dice trastorno porque son todos los diagnósticos que tienen una inmadurez en el desarrollo del encéfalo. Y no quiero meterme en profundidad en este tema, pero sí que sepan que el TDAH tiene un neurodesarrollo que es un tercio más lento. Por eso es un trastorno. ¿Sí? Mm. Y porque los síntomas impactan directamente en una sociedad, si no sería un síndrome. Tampoco podemos decir de que una pastilla lo cura porque no es una enfermedad. ¿Sí? Y por otro lado, esto de la medicación es un paliativo. Algunos la pueden recibir, otros no. Algunos la pueden necesitar, otros no. Algunos les puede servir, otros no. Lo Claro. importante es saber que esto requiere de un tratamiento multimodal, ¿sí? Que son varias las aristas para poder ayudar a tener herramientas a este chico, a esta chica, a este adulto. Y lo más importante es tener una terapia cognitivo-conductual, orientación a padres, más allá de que estén o no en familias leonas, alojados en algún grupo, orientación a padres porque vuelvo a insistir, lo importante de saber de qué se trata este diagnóstico. Y después, bueno, taller de orientación a padres, como ya te dije, habilidades sociales para los chicos, para que interactúen con otros chicos, que aprendan, que adquieran herramientas y dependiendo de las comorbilidades, porque es un diagnóstico eh, que tiene muchas comorbilidades, entonces dependiendo de estos trastornos comórbidos que estén asociados,
van a requerir o distintos tipos de terapia, o alguna TO, fonoaudiología, bueno, eso depende. Mm. Pero lo importante es saber que es un diagnóstico que es muy difícil de entender, pero también es muy fácil de penalizar, de calificar, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se da información sobre este diagnóstico, porque es un diagnóstico que duele muchísimo, no solamente para quien lo padece, sino a todo el núcleo familiar. Eso te iba a consultar, Mariel. O sea, bueno, ahora quiero también que me cuentes cómo surgió esta agrupación, cuándo, pero cómo llegan los padres que llegan a pedir ayuda, cuáles son sus principales inquietudes, sus principales desconocimientos sobre el tema. Esta agrupación nace con Paula Fernández, que es nuestra querida fundadora, que ya no está con nosotros físicamente, pero nos asiste en cada día y justamente desde el dolor de madre, ¿no? De tener a su hijo diagnosticado con este diagnóstico, los primeros impactos obviamente dolorosos en el sistema educativo, los primeros knockouts los recibimos del sistema educativo, como yo te dije, Mm. es un diagnóstico que es muy fácil de calificar, de penalizar. Nuestros hijos son corridos mayormente por desconocimiento, antes mucho más que ahora. Hoy por hoy se está trabajando más en inclusión, se quiere realmente, pero bueno, sigue habiendo dificultades. Y Paula crea este grupo que al principio éramos mamás leonas, por eso Mm. muchos todavía nos siguen llamando mamás leonas, y estábamos nucleadas en un grupito solo de WhatsApp en Cava, que bueno, teníamos un par de mamás y éramos un par de mamás y nada más. Y a medida que, bueno, nos fuimos haciendo conocer, empezaron a llegar tíos, tías, abuelos, primos, papás, así que bueno, por eso nos decidimos llamar Familias Leonas TDAH y estamos desde el 2015 batallando con todo esto de informar, de sensibilizar sobre este diagnóstico, que lo hacemos, como ya te dije, a través de grupos de WhatsApp, nos conformamos a través de grupos de WhatsApp, donde, bueno, van llegando a través de las redes las familias con inquietudes y generalmente cuando llegan, llegan porque no están bien, están derrumbadas, o los echaron de los colegios, o la Mm. familia se desarmó porque, bueno, es muy cuestionable, como ya te dije, es más fácil poner una nota en conducta que hacer adecuaciones para que este chico pueda estudiar o acceder. En la familia lo mismo, es más fácil decir le falta límites que ver Claro. por qué se desborda. Entonces, tenemos toda esta cuestión de la necesidad imperiosa de estar en cada momento informando, ¿sí? Claro, Porque teniendo de que dar esto depende. explicaciones, digamos, de cada Tal cual, situación. aparte de esto depende el éxito del tratamiento, si no, este chico va a estar yendo y viniendo y empeorando cada vez más sus síntomas. Entonces, la idea es que estos síntomas se vayan diluyendo, no que se vayan agravando. Los síntomas del TDAH impactan directo en los entornos. Si tenemos entornos amigables, los síntomas se diluyen. Si tenemos entornos que son hostiles, pocos amigables, los síntomas se agravan, ¿sí? Y nos damos cuenta cuando esto es así porque automáticamente comienzan a llegar, por ejemplo, en el ámbito de educación, las notitas en el cuaderno de comunicaciones. Mm. Entonces ahí nos damos cuenta que el docente no está entendiendo o de repente está haciendo todo lo que no tiene que hacer. Entonces el chico tiene cada vez más sintomatología. Entonces por eso es la importancia de concientizar sobre este diagnóstico. Claro, totalmente. Y por ejemplo, ¿qué dificultades le trae a un chico en el aprendizaje el tener TDAH? Teniendo TDAH nada más, sin ninguna comorbilidad, que generalmente, como yo Mm. te dije, viene con trastornos comórbidos como el espectro autista, trastorno posicionista desafiante, trastornos del habla, dislexia, trastorno del aprendizaje, las DEA las tienen casi todas, discalculia, dispraxia, disortografía, trastorno sensorial, que es un trastorno que es muy común en este diagnóstico. Imagínate que más allá de tener el TDAH, se tenga todas estas comorbilidades, es un cerebro que está abierto a un montón de estímulos, Mm.
eso no se entiende nunca. Una cosa es que vos estés enfocado en una cosa sola y otra es que tengas mil a la vez, percibiendo olores, percibiendo ruidos, percibiendo luces que te están haciendo daño. Entonces, en el sistema educativo, lo que se necesita, lo que se requiere más que nada, son las adecuaciones de acceso. Es decir, el mismo material presentado de otra manera. Este diagnóstico también es conocido como el trastorno de las funciones ejecutivas porque tiene un fallo en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son este conjunto de habilidades mentales superiores que nos identifican cualitativamente y cuantitativamente del resto de los seres. Es Mm, decir, que nos permiten ni más ni menos que hacer cosas. Entonces, la dificultad está justamente en poder hacer cosas. Para ello necesitamos adecuaciones de acceso, que el material esté adecuado para poder recibirlo. Tienen un problema importante en la memoria de trabajo, la mayoría, en la iniciación de la tarea, que son dos funciones que te estoy nombrando, dos sí. funciones ejecutivas. Entonces, eso impacta muchísimo en el sistema educativo. No comprenden que se olvidan las cosas, no comprenden sus hiperfocos, no comprenden el tema esto de que empieza a dar vuelta o tal vez escaparse del aula cuando tiene que hacer una tarea, porque no puede conectar la tarea con lo que va a suceder después, esto del inicio y no saber la incertidumbre, lo que se tiene que hacer, es Mm, una desesperación terrible y el niño tiene por costumbre de escaparse tal vez del aula y el sistema educativo te dice, bueno, reducción horaria, ya no aguanta más. claro. No, si vos le presentas la tarea de otra manera, si la anticipás, trabajamos mucho sobre la antelación, si le das recordatorios, si el chico que está en secundaria, en vez de estar estudiando 20 hojas, estudia de a 5 y tal vez tenga sus apuntes como ayuda en memoria, porque vuelvo a insistir, estamos hablando de chicos que su memoria es muy endeble, no podemos pretender que estudien de memoria, porque Claro. al rato se los van a olvidar, tampoco sabemos, ¿no? Por los grandes educadores que estudiar de memoria no conduce a nada. Entonces, de repente, con un apunte, con una carpeta abierta, trabajamos la organización, la programación, trabajamos un montón de funciones ejecutivas, rehabilitamos, y esto funciona no solamente para nuestros seres queridos diagnosticados con TDAH, sino que para el resto del alumnado también. Mm, Fortalecemos de esa manera los aprendizajes, los saberes. Entonces, no hay que hacer nada extraordinario, no hay que hacer capacitación en neurología ni en psiquiatría, simplemente es trabajar con el sentido común y el conocimiento que tienen los docentes para adecuar este conocimiento, este tema, esta materia, lo que fuese que tengan que adecuar. Simplemente es eso, adecuarlo. Y de esa manera, el chico y la chica van a poder, o el estudiante van a poder transitar sin mayores inconvenientes en el sistema educativo. Si no, cuando llegan al secundario, la deserción es enorme. claro. ¿Y cómo afecta Entonces, más allá a la hora de estudiar, por ejemplo, más allá de lo educativo, también es una edad muy importante donde hacen amigos, donde se empiezan a conocer? ¿Cómo afecta a la hora de socializar para esos chicos? y vos fíjate, sí, en el aula misma tuvieran exposiciones, porque no pueden, porque no llegan, porque tal vez tienen digrafía motora y no llegan a copiar, o tienen dislexia y no llegan a copiar, o los exponen para leer cosas que no pueden leer porque Mm, tienen algún tipo de comorbilidad que no les permita, trastorno del habla o dislexia, lo que fuese. Si vos imagínate que este chico está expuesto constantemente, ¿qué posibilidad tiene de hacer amiguitos? mm, Ninguna. Ese chico lo único que va a querer después de esa exposición es salir a correr y descargar de esa manera. Y en la secundaria, obviamente, estamos hablando de adolescentes. La pubertad, las hormonas, los síntomas se acrecentan en la adolescencia, ¿sí? Por el tema hormonal. claro. Entonces hay que acompañarlos muchísimo para que obviamente no dejen el secundario, que siga siendo la escuela el lugar ideal para ellos, es lo mejor que les puede pasar. De a poco, obviamente, van a comenzar a sociabilizar. Es importante que el entorno sepa de este diagnóstico. Son chicos que generalmente son queridos, no son agresivos ni nada. Si el entorno es agresivo, obviamente van a ser agresivos. Si el entorno es amigable, como ya te dije, no tienen por qué ser agresivos. Y la verdad es que nada, que es un paso a paso y tiene que ver con esto de poder sensibilizar e informar, no mucho más.
¿Y cuáles son los mitos que van en torno al TDAH o la mayor falta de información que vos veas? Primero que no saben qué es TDA o TDAH, o sea, Mm, nombran al TDAH como TDA y la verdad es que no saben la diferencia, que es realmente abismal, porque no es lo mismo el tratamiento para un chico, una chica, un adulto con TDAH, con H final, que un TDA. Son dos tratamientos que van por caminos diferentes. Si bien es lo mismo, el trastorno es el mismo, pero van a necesitar herramientas completamente diferentes. Entonces, saber primero cuál es el diagnóstico. Esto de que se cura, no se cura, es un trastorno, no hay mm, posibilidad. Vamos a estar todo el tiempo trabajando sobre ello. Pueden haber etapas que los síntomas se diluyan, como ya te digo, y que haya una meseta, una tranquilidad absoluta, y de repente, por algún motivo, por una cuestión hormonal, en el caso de los adolescentes, se acrecentan un montón de sintomatología o de síntomas o que estaban en la infancia y que ya por ahí no había, no había ningún avistaje, pero justo ahora empiezan nuevamente. Como ya te dije, se nace con esto y se muere con este mm, diagnóstico. El tema es poder informar, poder saber. Antes decían que a los 18 años se curaba. Entonces a claro. los 18 años tal vez los chicos que estaban con medicación se la sacaban. Imagínate el impacto, Mm. Que además no es terrible. algo que se puede dejar una medicación como cualquier medicación de un día para el otro, hay que consultar con un profesional. Hay un montón, claro, hay un montón de medicaciones y cada tratamiento de salud tiene los pros y los contras, tiene, bueno, los seguimientos y la verdad que son los neurólogos y los psiquiatras lo que hacen este tipo de seguimiento, más los psiquiatras que los neurólogos, y son ellos los capacitados para decir si no o sí, o seguir, o sea, pero bueno, yo te cuento los mitos Sí, que habían hasta hace muy poquito, ¿no? Que a los 18 se curaba. Otra cosa que te dicen que son chicos malcriados, que son chicos que no tienen límites. Y bueno, y eso habla justamente del desconocimiento de este diagnóstico que tiene que ver con este fallo en las funciones ejecutivas, esta desregulación emocional. La persona está desregulada constantemente, entonces es un trabajo arduo y realmente muy duro que tiene la persona para poder regularse, ¿sí? Eh, Nada, todo ronda a través de los síntomas, como ya te dije, y como dice José Ramón Gamo, que es un exponente número uno en TDAH, los pacientes son penalizados, son calificados, condenados por los síntomas, por los síntomas. Esto de ponerle límite a tu hijo, mm. no tiene límites, no tiene. ¿Me entendés? O sea, no hay forma de ponerles límite porque no los va a acatar, porque pasan de largo. No tienen un filtro que les digan, bueno, tengo que parar, mi cerebro me está diciendo que tire la piedra. Normalmente tenés una parte del cerebro que te dice no la tires porque vas Sí. a romperle la cabeza a alguien. En el TDAH ese freno no está. Entonces es imposible que se pongan los límites. Los límites se van a poner con la psicoeducación, con las terapias. Él va a aprender a que esa pava está caliente y no la va a tocar más. Pero Claro. es toda una psicoeducación que lleva tiempo. ¿Y cómo se ayudan las familias en la agrupación entre ellas? ¿Se recomiendan profesionales? ¿Cómo es el proceso? Es maravilloso poder, y es muy linda la pregunta que me haces porque tiene mucha sensibilidad, ¿no? Porque ese es el punto. Primero, saber que no estás sola, que lo que te pasa a vos le pasa a otra persona, que tu dolor lo comparte otra persona y que te diga, mami, yo te abrazo, yo te entiendo, a mí me pasó lo mismo, hice tal cosa o tal otra y me resultó y me sirvió y probá, fíjate. El tema de la medicación, que bueno, a veces uno, y esto lo decimos siempre, los médicos no son responsables en el estado en que nosotros llegamos a la primera consulta, Mm. pero sí son responsables en el estado en que salimos de esa primera consulta. Mayormente no nos dicen qué va a pasar con esta medicación en caso de que nos den medicación. Con lo difícil además que es Eh, medicar a un hijo ya de por sí. Claro, o sea, vos imagínate que te dan una medicación que tiene un montón de cosas
no sabes con la que te vas a encontrar y empezás a encontrarte con un niño que tiene un montón de sintomatología y vos no sabes si es parte de la medicación, si está bien, si está mal, si es lo correcto, si no es lo correcto, si le va a pasar, qué es lo que tengo que hacer, si tengo que salir a una guardia, si tengo que, y el sistema de salud está endeble, no hay, generalmente no hay guardias neurológicas o psiquiátricas, entonces imagínate que es un estallido de preocupación. Entonces tal vez la palabra de otra familia que te diga, sí, mira, al mío también le dio dolor de panza, pero le ajusté la dieta, le saqué esto, le puse lo otro, probá, fíjate, mientras tanto llama a tu médico, consultá, digamos, es el apoyo constante. Y esto también que a veces decimos, ¿no? Eh, los primeros knockouts vienen del sistema educativo. Mm, Vos, no hay nada más lindo, más hermoso que poder ver entrar a tu hijo a la escuela. Pero te puedo asegurar que no hay nada más doloroso que te llamen diciendo que tu hijo esto, que tu hijo lo otro, que no puede estar más en esa escuela porque la escuela no tiene más herramientas, claro. que no hay cupo para chicos como él, por ejemplo. Entonces, realmente, más allá de la cuestión personal, emocional que te toca, te duele por el desconocimiento, ¿sí? Mm, O sea, estamos todavía con instituciones que no saben trabajar en inclusión, no saben que la inclusión es un modelo, que son para todos y que tiene que ver con esta diversidad de diversidades y que si no hay un niño que es con una condición diferente, no estaríamos trabajando en inclusión porque, bueno, uno potencia al otro. Entonces, realmente ahí te da un poco de desesperanza, decir, ¿qué me queda, no? mm. Y las familias, más allá de este primer miedo con el que llegan a la agrupación, también por esto que me comentabas, que siempre el foco estaba puesto en si son chicos malcriados y de falto límites, llegan también con cierta quizás culpa que le hace sentir la misma sociedad. Por supuesto, porque lo primero que te dicen, por lo menos a mí una de las primeras cosas que me dijeron, eh, el día que vos le dediques más tiempo a tu hijo vas a poder ser mejor mamá. Era mi Mm, cuarto hijo, por ejemplo, y le dedicaba las 24 horas porque no hacía otra cosa. Es muy condenable este diagnóstico y siempre atacan a la mamá o al papá, que, bueno, no sabemos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, imagínate que siempre ronda por ahí, es un dolor terrible. Y en No el recuerdo qué momento, otra pregunta me habías hecho. no digo, y después en el momento en que es diagnosticado, ¿cómo empieza a ser la vida de esa familia? ¿Visitar médicos, visitar, hacer consultas? ¿Cómo pasa a ser esa rutina? Bueno, el tratamiento, como ya te dije, es multimodal, así Mm, que lo más importante, y es un tratamiento muy caro, lo más importante es saber de que tenemos que acceder al certificado de accesibilidad de los derechos, como así nos gusta llamarlo a nosotros, al CUD, al Certificado Único de Discapacidad. Entender lo que es la discapacidad también, entender que estamos en el modelo social de la discapacidad, que es el modelo que, entre otras cosas, nos trae la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que lo tenemos en Argentina desde el año 2008. Antes teníamos el modelo médico. Este modelo te decía que por TDAH no había certificado de discapacidad, por tal diagnóstico, por tal otro, no se daba. Entonces, fue un modelo que caducó en el año 2006-2008, cuando entra este modelo social, que es el que te dice que la discapacidad no está puesta en la persona ni en el diagnóstico, sino en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales mm, y sensoriales que tenga la persona, y que al interactuar con las diferentes barreras que impone la sociedad, no le permite desarrollarse a la par de sus pares en igualdad de condiciones. Si podemos llegar a entender esto, podemos llegar a entender lo que es la discapacidad. La discapacidad no está puesta en el diagnóstico ni en la persona, sino en la sociedad, en estas barreras que te impone la sociedad. La sociedad es la que me va a generar más o menos discapacidad a través de mm. mis dificultades, de mis deficiencias. Entonces, importante poder acceder al CUD, al certificado de accesibilidad, para poder costear todo las terapias, todo el tratamiento. Como ya te dije, lo más probable es que tengan psicología TCC, taller de habilidades sociales, orientación a padres, y dependiendo, como te había comentado, las comorbilidades, tal vez fonoaudiología, tal Sí. vez terapia ocupacional, bueno,
no me quiero explayar porque son un montón, pero bueno, todo eso hay que pagarlo. ¿Sí? Las consultas a los médicos por lo menos una vez por mes. Los médicos que tratan el TDAH son neurólogos y psiquiatras. Ni te digo si este chico tiene medicación, y ni te digo, ni te digo si necesitamos una PND, un acompañante personal no docente, esta persona que está a la par de nuestros hijos en el sistema educativo. No te Claro. olvides que hay muchísimas escuelas que te dicen si no tiene el acompañante no entra, te niegan la escolaridad, aunque no se deba, porque la educación es un derecho a la educación inclusiva, pero todavía tenemos instituciones que si no tenés el acompañante no permiten la escolarización del chico o la chica o el estudiante en sí. Entonces, en todos los niveles. Entonces, si tenés que pagar encima un acompañante, imagínate que es imposible. Sí, sí, Por sí, eso, totalmente. la importancia de poder adquirir el certificado único de discapacidad, el certificado de accesibilidad a los derechos. Bárbaro, Mariel. Y por último, me gustaría consultarte qué le dirías a todas estas familias que están empezando a transitar, están empezando a conocer de qué se trata el TDAH. Primero, que se acerquen a familias leonas TDAH, que no hay nada más grato y nada más gratificante que poder compartir, aunque sea no comentando, ¿no? Pero simplemente escuchando o leyendo las experiencias de otras familias. Es un antes y un después. Bajamos muchísimo el miedo, bajamos muchísimo el dramatismo que se nos va sumando al diagnóstico, y vamos haciendo de que este diagnóstico sea cada vez menos doloroso. Entonces, tener una buena fuente, conocimiento por sobre todas las cosas, saber fundamental en qué modelo estamos, como ya les dije, les conté, el modelo social de la discapacidad, para poder acceder sin prejuicios al certificado de accesibilidad, porque muchas personas dicen, no, pero mi hijo no tiene discapacidad, Claro. pero la discapacidad no está puesta en tu hijo ni en el diagnóstico, sino en las barreras que va a tener que pasar para poder desarrollarse con sus pares, y que obviamente no las va a poder pasar porque va a necesitar apoyaturas, como por ejemplo una terapia, herramientas para estudiar. eh, digamos, hay un montón de situaciones que, bueno, hay que conocerlas, se tienen que informar y, bueno, si no, no hay forma de poder avanzar. Bueno, Mariel, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información. Está bueno para poder aclarar y brindar esto, más información ante tanta también desconocimiento y tanta incertidumbre, tanto por parte de los padres Así como por es. parte de la sociedad en sí. Así que está bueno tener estos espacios. ¿Y cómo los pueden encontrar en la asociación? A través, es una agrupación, a través de Familias Leonas TDH, nos buscan, estamos en Facebook, en Instagram, Twitter, Telegram, canales de YouTube, podcast, digamos, ponen en el buscador y van a encontrar. Y lo importante también, aprovechando que se acerca el 28 de julio, que es el día que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se proclamó como Día de la Concientización e Información del TDAH en el ámbito de CABA, ¿no? Bajo la ley 6363. Por eso hacemos esta movida desde Familias Leonas TDAH desde el año 2018, que es iluminar diferentes espacios, monumentos de toda la Argentina. Así que, bueno, los invitamos a sumarse a esta iluminación nacional un año más, para concientizar, para sensibilizar, para informar, para saber de qué se trata este diagnóstico. Así que, bueno, ya nos verán en las redes, ya verán Buenos Aires también iluminada de color naranja, que es el color que nos identifica, que nos caracteriza. Así que, bueno, hacer fuerza, acercarse a Familias Leonas TDH para, qué mejor momento, ¿no? Para poder ser parte de todo esto. Totalmente. Buenísimo, Mariel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Aldana, y a tu audiencia. Gracias.